Hemos llegado a esta parte del camino y hay que remarcar lo siguiente. Si tenemos cualquiera de los siguientes criterios, hemoglobina A1C mayor o igual a 6.5%, glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pero el paciente no tiene síntomas, se debe repetir el examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Y ojo, tiene que ser el mismo tipo de examen, tal como lo mencionan en el consenso. En un paciente asintomático que tiene un criterio positivo y otro negativo, se debe repetir la prueba de laboratorio que esté alterada. Ejemplo, si la hemoglobina glicosilada A1C es igual a 6% y la glicemia en ayunas 130, ¿cuál está alterado? La glicemia en ayunas. Por lo tanto, tenemos que repetir la glicemia en ayunas para hacer el diagnóstico de diabetes o descartarlo. Por último, si al repetir la prueba sale normal, se recomienda volver a realizarla luego 3 a 6 meses si es que el paciente tiene riesgo para diabetes mellitus. Vamos a lo que es la preguntas tipo de examen. En este caso es una pregunta tomada de otra fuente. Debido a la edad del paciente, se decide tomar exámenes de laboratorio. Se toma una glicemia con resultado de 127 miligramos por decilitro, la cual se repite con resultado de 128. Con estos valores y el cuadro clínico descrito en la pregunta número 1, ¿qué diagnóstico haría? Vemos que ambos valores están por encima del punto de corte para el diagnóstico de diabetes mellitus, porque el punto de corte es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Qué dice el consenso? ¿Qué dicen las guías? Si se tiene dos valores de una misma prueba por encima del rango normal, ya en rango diabético, así el paciente esté asintomático, estamos ya haciendo el diagnóstico. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. El diagnóstico está hecho, es de diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la alternativa distractora A, diabetes mellitus tipo 1. En ese caso, habría que considerar la edad del paciente, que en este caso no figura la edad del paciente. Intolerancia a los carbohidratos de ayuno, la B, la D, intolerancia a los carbohidratos postprandial. El rango de intolerancia es menor de 126 y mayor de 100 o mayor de 110. Las dos alternativas son falsas. Y diabetes mellitus secundaria. En este caso necesitaríamos la información de una enfermedad de fondo, tipo endocrinopatía como feocromocitoma o Cushing, que pudiera ser la causa de diabetes secundaria. Y en este caso no tenemos ningún tipo de esa información. Pregunta de salud. Un hombre asintomático presenta en 2 análisis de sangre rutinarios glicemias basales 132 y 130. ¿Cuál sería la actitud correcta? Una pregunta similar a la anterior. Y si aplicamos lo que dice el consenso, estamos haciendo diagnóstico de diabetes. Y para esos valores que no están muy elevados, valores levemente elevados, no es necesario la administración de tratamiento farmacológico. Basta con dieta y ejercicio. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Se diagnostica diabetes mellitus tipo 2 y se inicia tratamiento con dieta. A esto habría que agregarle oxígeno. Perdón, habría que agregarle ejercicio. Dieta y ejercicio. Una pregunta adicional de ENAM del año 2008.
¿Cuál es el rango normal en el test de tolerancia a la glucosa después de 2 horas de finalizada la prueba? Tenemos que tener presente que cuando hay que pedir el test de tolerancia a la glucosa, hay varias situaciones. Cuando se encuentra un valor de glicemia que no es normal, pero tampoco está en rango de diabetes. ¿Cuál es el examen que hay que solicitar? Test de tolerancia a la glucosa. También podría ser en pacientes que tienen riesgo para diabetes mellitus, que tienen historia familiar, que tienen historia personal. Se les debe pedir también un test de tolerancia a la glucosa. Analicemos cuál es el rango normal. Según lo que ya hemos revisado y lo que se conoce, la fase de prediabetes está entre 140 a 199 y ya el diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Por lo tanto, debe ser normal desde 70 hasta 139. Sería el valor normal del test de tolerancia a la glucosa. Y si vemos las respuestas, coincide con la alternativa C, está en ese rango de 80 a 120 miligramos por decilitro. La alternativa A de 50 es muy bajo, está en hipoglicemia. La alternativa B de 125 a 140, si queremos ser estrictos, 140 ya es intolerancia a la glucosa. La D 140 a 180. Esto también ya es intolerancia a la glucosa. Y la E 200 a 240 ya es diagnóstico de diabetes mellitus. Entramos ahora al tratamiento antidiabético. Veamos primero las metas de tratamiento para lograr un buen control metabólico. Pedimos hemoglobina glicosilada A1C y la meta es llevarla a un valor menor de 7%. Pedimos glucosa en ayunas y glucosa postprandial, sobre todo en la noche. Pacientes que están hospitalizados, por ejemplo. En ayunas debe estar entre 90 a 130 miligramos por decilitro, mientras que la glucosa postprandial menor de 180 miligramos por decilitro. También hay otras variables que nos permiten evaluar el estado metabólico de un paciente diabético, como la presión arterial. El objetivo es que lograr un valor menor de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. El LDL menor de 100 miligramos por decilitro. En el caso del diabético, si diabetes se considera como un riesgo equivalente a cardiopatía coronaria, si el LDL es mayor de 100 miligramos por decilitro, se debe a tratamiento farmacológico con estatinas. El HL debe ser mayor de 40 en los varones y mayor de 50 en las mujeres. Y los triglicéridos menor de 150 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son las bases para elegir el tratamiento más adecuado para un paciente diabético? El tratamiento farmacológico de la hiperglicemia está indicado en todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 que no haya logrado alcanzar las metas de control metabólico. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 3 meses por lo menos. Para que se produzca la hiperglicemia, tiene que haber una disminución del ingreso de glucosa. Y 3 son los órganos sensibles a la insulina. Tienen ahí el músculo esquelético, los adipocitos, las células grasas y también el hígado. ¿Cuándo debo elegir el tratamiento farmacológico? Monoterapia cuando los niveles de hemoglobina A1C sean menores de 6, estén entre 6 a 7%. ¿Cuándo se va a iniciar la terapia combinada con 2 antidiabéticos? Si los niveles de hemoglobina A1 y C son de 7 a 8%. Y ya si la hemoglobina A1C es mayor de 10%, está indicado el tratamiento con insulina.
En lo que se refiere a diabetes gestacional, después de una carga de 100 gramos de glucosa, se dosa primero en ayunas 95 miligramos por decilitro. Luego de la carga, a la primera hora 180, segunda hora 155 y tercera hora 140 miligramos por decilitro. Luego una carga de 75 gramos de glucosa en ayunas 95 miligramos por decilitro. Primera hora 180 y segunda hora 155 miligramos por decilitro. Para el diagnóstico de diabetes gestacional se requieren dos o más valores alcanzados o excedidos de acuerdo a lo que está en, en la tabla mencionada. Para seleccionar un fármaco antidiabético, uno tiene que conocer las características del mismo, las características clínicas de la persona con diabetes mellitus y también algunos resultados de los experimentos clínicos controlados. En esta diapositiva figuran los principales agentes antidiabéticos. No todos son hipoglicemiantes, por eso no a todos se le puede decir hipoglicemiantes. Un término más adecuado que estaría involucrando a todos estos fármacos es el término de antidiabéticos orales. Tenemos en primer término a los secretagogos. Son los que se encargan de estimular la secreción de insulina a nivel de las células beta. Son dos grupos, las sulfonilurias y las meglitinidas. Después están las biguanidas, que van a actuar sobre el hígado, disminuyendo la neoglucogénesis y a nivel periférico disminuyendo la resistencia a la insulina. Luego están las tiazolidinedionas, que disminuyen la captación de glucosa a nivel del músculo. Las tiazolidinedionas aumentan la captación de glucosa a nivel del músculo, porque van a aumentar la sensibilidad a la insulina. También las tiazolidinedionas van a disminuir la neoglucogénesis. Otro fármaco es el grupo de los inhibidores de la alfa-1 glucosidasa, que se encargan de inhibir la captación, la absorción de los hidratos de carbono a nivel del intestino. También debemos tener presente a los inhibidores de la DPP-4, que van a prolongar la acción del péptido semejante al glucagón endógeno. Aquí nuevamente la lista de los antidiabéticos. Los secretagogos como sulfonilurias o meglitinidas. Todos los demás se conocen con el nombre de sensibilizadores de la insulina. Tenemos las biguanidas, las tiazolidinedionas, los inhibidores de la alfa-1 glucosidasa, los análogos de los péptidos semejantes a la glucagón, los inhibidores de la DPP-4 y también los secuestradores de ácidos biliares. Algunos aspectos más importantes de las biguanidas. El prototipo es de la metformina. En la década de los 70 se utilizaba la fenformina. Esto ya es historia de la medicina. Fue prohibida porque producía acidosis láctica que llevaba a complicaciones de los pacientes. También la metformina tiene ese riesgo de desarrollar acidosis láctica. Hay dos mecanismos importantes de la metformina. Uno es la disminución de la neoglucogénesis y el segundo, el aumento de la sensibilidad a la insulina, una disminución de la resistencia a la insulina. De los dos mecanismos, ¿cuál es el más importante? Es la disminución de la neoglucogénesis. Como valor agregado de la metformina es que va a llevar a una disminución de peso y una disminución del colesterol LDL. Se administra 2 a 3 veces por día y de una dosis máxima de 2,5 gramos al día. ¿Cuándo está contraindicada la biguanida? Si hay insuficiencia renal. Una creatinina mayor de 1,5 indica contraindicación para el uso de biguanidas. También en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque
Las biguanidas llevan una retención de agua y de sodio. No se debería usar en ancianos, no se debería usar en pacientes alcohólicos o pacientes que tienen sepsis. Los efectos adversos están en la esfera del aparato digestivo. Los pacientes presentan náuseas y vómitos. Para evitar esto se ha generado una biguanida de larga duración, lo cual ya lleva a una disminución de los síntomas digestivos. En cuanto a los secretagogos, que son de dos tipos, las sulfonilureas y las meglitinidas, van a estimular la secreción de insulina a nivel de las células del páncreas, las células beta. La ventaja de las meglitinidas respecto a las sulfonilureas es que las meglitinidas van a disminuir los picos de hiperglicemia debido a la ingesta de alimentos. Los efectos, evidentemente, para estos secretagogos son la hipoglicemia y también el incremento de peso. La glimepirida es una sulfonilurea de tercera generación. De segunda generación es la glibenclamida. La glimepirida se administra por vía oral, hay tabletas de 2 y 4 miligramos. Y la dosis puede llegar hasta 8 miligramos una vez por día. El valor agregado de esta glimepirida es que actúa sobre la disfunción endotelial, por lo tanto, estaría indicado un paciente diabético con insuficiencia coronaria. Se va a metabolizar en el hígado y se excreta por vía renal en un 60%. Las meglitinidas, el precio es mucho más caro, pero tiene ventajas como las que ya se mencionó, que van a disminuir los picos de hiperglicemia debido a la ingesta de alimentos. Pueden ser usadas las meglitinidas en asociación a metformina. Y los pacientes que están recibiendo ya sulfonilurias no van a responder al uso de las meglitinidas. Por lo tanto, no se sugiere, después de el paciente ya recibido sulfonilurias, continuar con meglitinidas. En esta diapositiva es para repasar cómo es la acción de las sulfonilurias. Las sulfonilurias van a actuar sobre los canales de potasio de las células beta. Los canales de potasio que tienen dos proteínas y una de esas proteínas es el receptor para las sulfonilurias. Ahí se va a localizar las sulfonilurias y van a originar el cierre de estos canales de potasio, la despolarización de las células beta, y esto es el estímulo para que los canales de calcio se abran, ingrese el calcio, y ese calcio en el interior de la célula estimule las fibras de actina y miosina y se secrete insulina. En el grupo de las tiazolidinedionas destaca la pioglitazona. En los 90 fue retirada del mercado la troglitazona por el daño hepático, llevaba insuficiencia hepática. Ya hace poco ha sido retirada también del mercado la rosiglitazona por la presentación de trombosis. Queda en el mercado la pioglitazona. También hay dos mecanismos que, al igual que las biguanidas, tienen los tiazolidinedionas. Uno, la disminución de la neoglucogénesis, y el segundo, la disminución de la resistencia a la insulina. La pioglitazona va a disminuir la glucosa tanto en ayuno como la postprandial. No suelen causar hipoglicemia y está contraindicado en insuficiencia cardíaca porque las tiazolidinedionas van a llevar a incremento de la retención de agua y de sodio. En esta diapositiva podemos ver cómo es la acción de las tiazolidinedionas.
que van a producir una disminución de la neoglucogénesis, un aumento de la resistencia de la sensibilidad a la insulina y también un almacenamiento de los ácidos grasos libres. ¿Cómo lo hace? Las tiazolinedionas se van a unir al PPAR gamma, que es el receptor activado por los proliferadores de los peroxisomas. Este PPAR gamma va a permitir el incremento de la sensibilidad a la insulina de varias formas. Uno, por incremento de la adiponectina, por una disminución de las citoquinas inflamatorias y también por una redistribución de la masa de grasa. Hay una distribución de la masa central grasosa a masa periférica. En el grupo de los inhibidores de la alfa-1 glucosidasa, donde destaca lejos la acarbosa, se encargan de convertir los oligosacáridos, se encargan de inhibir la conversión de los oligosacáridos en monosacáridos, porque esta conversión va a facilitar la mayor absorción de estos elementos en el tracto intestinal. ¿Qué hace la carbosa? Inhibe esta conversión y eso da como resultado una disminución de la concentración de glicemia de glucosa en sangre. Los efectos adversos son en la esfera digestiva: malestar, gas, meteorismo, diarrea. Pregunta sobre antidiabéticos de ENAM. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-1 glucosidasa en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2? Aumento de la secreción pancreática de insulina. Esa es la acción de los secretagogos como sulfenilurias o meglitinidas. C. Disminución de la oxidación de ácidos grasos libres. D. Mejora la captación muscular de glucosa. Es decir, una disminución de la resistencia a la insulina. Eso se ve en las biguanidas, en las tiazolidinedionas. Inhibición del glucagón. La respuesta en este caso es la inhibición de sucarasa, maltasa y glucosidasa. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 van a llevar una inactivación de los péptidos gastrointestinales, conocido con el nombre de incretinas, donde destaca el péptido semejante al glucagón y el péptido inhibitorio gástrico, el GIP. ¿Cómo es que inactiva estas hormonas? Es al inhibir una enzima que es la DPP4. Para disminuir la glucosa en ayunos postprandial, y las ventajas se administran una vez por día. Mecanismo de acción de los inhibidores de la DPP4. Ahí tenemos en el recuadro anaranjado el inhibidor de la DPP4. Se encarga de inactivar al GLP1 y también al péptido gástrico, inhibidor gástrico. De esa forma se va a incrementar la acción benéfica a la persona con una disminución de la glicemia. Los inhibidores de la DPP4, o sea de la dipeptidilpeptidasa 4, se eliminan por vía renal. Está indicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mal controlados con dieta, ejercicio y antidiabéticos orales de elección. Cuando no va bien con la combinación de antidiabéticos, ahí se debe usar inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Se puede combinar con metformina, con sulfonilurias
Se puede combinar con la combinación de sulfonilurias más metformina. También con un agonista PPAR gamma, cuando el tratamiento con un agonista PPAR gamma solo no logre un control adecuado. Los análogos del GLP-1, del péptido semejante a glucagón, va a intensificar la secreción de insulina estimulada por la glucosa, suprime el glucagón y va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Se administra por vía subcutánea 2 veces por día y va a disminuir la glucosa en ayuno y postprandial. El ejemplo de análogo es la exenatide, que también actúa como un medicamento que disminuye el apetito y da sensación de saciedad. Los efectos son digestivos como náuseas, vómitos. Y está indicado cuando hay una combinación de metformina o sulfoniluria. No hay que olvidarse de los secuestradores de ácidos biliares, como el colesevelam, y que su valor agregado es disminuir la hipercolesterolemia, a su vez que disminuye la glucosa en diabéticos tipo 2. El efecto adverso también es digestivo, va a haber estreñimiento y un incremento de la mala absorción. ¿Se debe administrar hipoglucemia antes de pacientes hospitalizados? La respuesta es no. Si el paciente está en ayuno, hay que dar insulina. Se le puede asociar solución glucosada. Suspender sulfonilurias hasta reiniciar vía oral. Todo paciente descompensado diabético hospitalizado se le tiene que administrar desde el inicio insulina. La metformina no debe ser usada, no debe ser indicada si la creatinina sérica es mayor a 1.5 gramos por decilitro y en las mujeres mayor de 1.4. Vamos a pasar a unos ejercicios. En el primer caso tenemos un paciente con un índice de masa de 27, un paciente que está con sobrepeso, diabético con sobrepeso, y que tiene una glicemia en ayuno algo aumentada, pero no en rango de diabetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dieta más ejercicio. Y los valores de la glucosa en ayuno no justifican el uso de antidiabético. Tratamiento. Además de dieta y ejercicio, hay que volver a evaluarlo por lo menos al mes, a los 3 meses. Y tener la posibilidad de utilizar metformina de 500-850. Esto es lo del primer caso. En el segundo caso es el mismo paciente con índice de masa corporal incrementada y que tiene una glucosa mayor de 200, tiene 220 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el tratamiento? Además de dieta y ejercicio, requiere ya tratamiento farmacológico. Si hablamos en términos de glucosa, va a requerirse de tratamiento cuando la glucemia es mayor de 170 miligramos por decilitro, por lo menos. En este caso, como el paciente tiene sobrepeso, se va a elegir un sensibilizador de insulina. ¿Por qué no una sulfoniluria? Porque eso llevaría a mayor incremento de peso. Al paciente no le falta insulina, le sobra insulina. Y se tiene que buscar un medicamento que incremente la sensibilidad a la insulina. Aquí, si es por vía oral, sensibilizador de insulina, la metformina, 500-850 miligramos por decilitro. Es un paciente que está en normopeso, tipo 2, con una glicemia mayor de 200, tiene 250, pero ya está en tratamiento con dos antidiabéticos. Uno es una vibuanida y el otro es el glibenclamida. Y aparece el paciente
diabético tipo 2 con una glicemia mayor de 200, a pesar de este tratamiento combinado. ¿Qué podemos hacer? A pesar que está recibiendo el paciente los fármacos antidiabéticos, la combinación tiene niveles de glicemia por fuera del rango aceptable. En ese caso se puede hablar de falla de la célula beta. También cuando hay pérdida de peso en forma acelerada y tendencia a la cetoacidosis. En pacientes con glicemias mayores de 250 y clínicamente estables, puede manejarse inicialmente con fármacos orales como se describe en la situación anterior. Bueno, puede ser siempre y cuando el paciente esté clínicamente estable, no tenga una complicación aguda. Es otro ejercicio, el paciente con normopeso, el índice de masa corporal normal, diabético tipo 2 y que tiene glicemia en ayuno menor a 200. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dieta, ejercicio y luego de un mes de intervalo para una reevaluación. Si luego de un mes no se logran las metas propuestas, se debe agregar una sulfonilurea, considerando que el paciente tiene normo peso. Las meglitinidas también estarían indicadas, al igual que las sulfonilureas. Por último, si la glicemia es menor de 200, puede optarse por un inhibidor del alfa-1 glucosidasa. Aquí tenemos los pasos en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, empezando por la modificación de estilo de vida, dieta y ejercicio. Luego la monoterapia, un solo antidiabético. Luego combinamos en el paso 2 dos antidiabéticos. Uno tiene que ser una secretagogue y el otro un sensibilizador de la insulina. Luego ya en los pasos 3 y 4 el uso de insulina, de acuerdo a los esquemas más convenientes considerando el tipo de paciente. Los tipos de insulina, es necesario recordar los picos, la acción y la duración, porque podrían ser preguntas de examen. En el examen de NAN de salud del año pasado, preguntaban sobre la insulina Lispro o Lispro, sobre el pico específicamente, que es de 2 a 4 horas. Y el inicio de acción es mucho más corto, de 15 minutos ya está actuando la insulina Lispro, y su duración es de 4 a 6 horas. En cambio la insulina R se inicia luego de 30 minutos después de administrado la dosis subcutánea, y el pico es de 2 a 4 horas y dura de 6 a 8 horas. La NPH tiene una acción de 2 a 4 horas, un pico entre 4 a 10 horas y duración máxima de 12 a 20 horas. La insulina humana ultralenta, de inicio de 4 a 6 horas, pico de 8 a 16 horas y la duración de 18 a 24 horas. La glargina, estas insulinas, análogos de insulina, actúa de 2 a 4 horas, forma de inicio, su pico es plano, en realidad dura las 24 horas del día. Pueden ver lo mismo, pero en gráficos. La insulina de rápida acción, la Lispro, de 4 a 6 horas. La insulina R de 6 a 8 horas. NPH de 12 a 20 horas. Ultralenta de 18 a 24 horas. Y la glargina de 24 horas.